Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estupendamente, muy bien. Oye, vamos a remontarnos hoy 2 siglos atrás para entender qué estamos haciendo hoy. Literalmente los que tienen este puente largo se lo deben a eso de lo que vamos a hablar ahora, y está bien que conozcamos el por qué honramos un día como hoy a una virgen en un estado aconfesional, que no laico, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es la gran incongruencia española que sufrimos. Porque sí, hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Sí. Ahora contaremos de qué va esto. Porque una mayoría de presuntos católicos no tienen repajolera idea de lo que significa, y además es un dogma absolutamente desquiciado. Es una locura. Pero esto, aunque no lo parezca, esto iba sobre todo de antropología. Y este es un buen momento para ahora mismo, que las mentes más sencillas y propensas a sufrir un ictus de fe cambien el dial a Radio María, que es muy divertido, y así no tendrán disgustos. Vamos a hablar de vírgenes y de cuándo viene este negocio, de su tremenda rentabilidad económica, que ríete tú de los beneficios del Santander y el BBVA juntos. Las vírgenes son esas a las que yo llamo consciente y deliberadamente y razonablemente muñecas o estatuas, mientras nadie venga a demostrar que son otra cosa. Que alguien se crea que son otra cosa, pues por supuesto que vale, me parece muy bien. Pero ¿a quiénes vamos a creer? ¿A ellos o a nuestros propios ojos? Que diría Groucho. Si existe alguna prueba irrebatible de que la muñeca de Guadalupe, la estatua de la Fuensanta, la de Sonsoles, la de la Sal, la de Coromoto, la del Pino, la del Rocío, que casi ninguna son estatuas porque solo son unas caras y unas manitas y unos palitroques para sujetar los lujosos vestidos y las carísimas joyas. Todo el mundo sabe que las vírgenes iban cargadas de collares y mantos de oro por Palestina, por supuesto. Yeah. Bueno, si existen pruebas, digo, de que son entes reales, yo me como mis palabras y a la propia muñeca si hace falta. Pero me temo que las vírgenes son como el Tribunal Supremo. No se necesitan pruebas. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salakadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. A bibbidi-bobbidi-boo. A ver, por ponernos todos en la misma página, ¿hay alguna época en la que situar esta explosión de vírgenes por todos los rincones del mundo católico? Y no sé si se sabe ya cuántas hay. Sí, muy bien lo de explosión, porque fue una explosión, sí. Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos. Hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales. De todos los colores, razas, rubias, morenas, llorando, sonriendo, a veces con la iconografía más extravagante o más fantoche que se pueda imaginar. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar. Y sí, claro que hay una época en la que explotó la aparición de muñecas, y en realidad era que te pones a pensarlo, era una táctica milenaria empleada ya por lo que los católicos llaman paganos, pero cuando lo hacen ellos lo que pasa es que pasa a ser sagrado. Los griegos le pedían favores a Zeus, claro, y los sevillanos se lo piden a la Macarena. Sí. Unos se encomendaban a Eolo y a Poseidón para que frenaran los vientos y las tempestades, y otros a Santa Bárbara. El ritual es el mismo y sirve para lo mismo. Para nada. Solo es un consuelo para quien se consuela, sí. Pero vamos, ni Zeus ni la Mari sirven para nada efectivo. De ahí esa frase que dice, que habrás oído alguna vez, que dice: tú fíjate de la Virgen y no corras. Sí. ¿No? Más vale que corras. En la Edad Media aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido, bien en forma de muñequillas pequeñas, bien mediante teletransportación. Pero cuando la secta se fue dividiendo en subsectas, pues ya ortodoxos, luteranos, coptos, en el norte y este de Europa y en Oriente, bueno, pues ahí ya fueron cortando las apariciones. ¿Y en España o en la península ibérica también fue en la misma época esta proliferación de apariciones? Porque aquí triunfaron mucho.
Que si triunfaron, madre mía. Aquí la nómina de vírgenes es absolutamente desquiciada. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII, en todo el mundo. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. Pero antes contemos, porque está definido, contemos científicamente lo que es una aparición. Venga. Es la visión por una o varias personas de una figura imaginada con la que mantienen diálogos y, según ellos, de la que reciben mensajes. Todas estas apariciones solo estaban y están en la cabeza de los videntes, bien porque flipaban ellos solos o porque eran inducidos a flipar para servir a un propósito. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, a un vaquero, a una campesina. Es siempre fundamental que los videntes estos sean supersticiosos, impresionables y analfabetos. Para que vieran, los sugestionaban así, tenían poco cerebrillo los pobres, para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general el mensaje podía ser de muchas clases, pero los más comunes era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y constrúyeme una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes además tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batallas. Es verdad, porque si nos paramos a pensar, tenemos pocas noticias de vírgenes en las batallas de la conquista, por ejemplo, ¿no? Esto era cosa de hombres. Claro, muy poquitas. Mira, fíjate, Santiago Matamoros, como su propio nombre indica, iba rebanando pescuezos musulmanes con mucha soltura. San Isidro hizo aparición estelar en las navas de Tolosa. San Millán, se pluriempleó en las batallas de Simancas, Acinas y Calahorra. San Isidoro apareció en Baeza, San Sebastián en Charilla, la Charilla está en Alcalá la Real, en Jaén. Mientras ellas eran más de proselitismo. Salvo la muñeca de Covadonga, que esta sí irrumpió en pleno fregado guerrero. Este fue un invento también muy, muy estupendo. Toda esta demencial explosión de vírgenes y santos venía avalada por reyes como Fernando III, Alfonso X, Jaime I, que fueron los que contribuyeron a sembrar de ermitas y daban por buenos todos los inventos que se le ocurría a la Iglesia. Pero las estatuas que se aparecen piden cosas distintas dependiendo del territorio y dependiendo de la época. Y como los españoles ya tenían muy perfeccionado el negocio de las vírgenes desde la conquista, tras la conquista de otros lugares de América, lo que hicieron fue aplicar la misma técnica y ni te cuento las muñecas que aparecieron allí de los mares. Solo había que repetir la estrategia. Y, por ejemplo, cuando se proclamó la República en España, en 1931, empezaron también a aparecer como locas por el País Vasco, por Toledo, por Teruel, por Ciudad Real, pidiendo que el pueblo se armara contra la República. Luego, en otro orden de cosas, tienes a Lourdes y a Fátima, donde ahí Dios no pinta nada porque es un negocio absolutamente obsceno, muy turbio además. Han creado un imperio financiero a partir de una farsa. Y en el caso de Fátima, el momento también fue muy bien elegido. Se había instalado la República en Portugal y con ella la separación Iglesia-Estado, se acabó mantener órdenes religiosas, en fin, que las vírgenes vienen a recaudar y a defender a la multinacional. ¿Y han dejado ya de aparecer? ¿Se tienen noticias de cuál ha sido la última? Depende, eso depende de si hablamos de las apariciones que llevan el sello del Vaticano como aceptadas, o si son las que se inventan los obispos locales, que insisto, con tal de que sea rentable, sea bienvenida la Virgen del Pito Pato, de eso da igual. La última muñeca aprobada por Roma... La oficial. Sí, la oficial es la Virgen de Vogat. Es en Bélgica, se escrita Beauregard. Bueno, Vogat. Esta se apareció, se supone, en 1933, pero a partir de ahí ya han frenado un poquito con el teatro porque han dicho, oye, a ver, que esto ya está dejando de colar. Pero ellas siguen apareciendo. Esto es como la canción esa, que el ritmo no pare, no pare, no. De las últimas, una se plantó en 1983 en un pueblo de Argentina. Y la última en 1984 en Venezuela.
A esta la verdad es que le han puesto un nombre muy cansino. Virgen Madre Reconciliadora de todos los pueblos y las naciones. Al guionista también se le fue esto de las manos, yo creo. Oye, y decíamos que hoy celebramos aquí en España la Inmaculada. ¿Qué celebran realmente los católicos? Pues celebran que es un dogma, o sea que se lo tienen que creer, aunque sus cerebros les digan que eso es una soberana chorrada absolutamente increíble, pero un papa dijo en 1854 que eso había que creérselo porque sí, y ya se acabó. Es de hace solo 100 y pico años. La celebración de la Inmaculada Concepción era rechazada en gran parte de la Iglesia y todavía la rechazan en muchos lugares, que mira que han inventado historias inverosímiles, pero esta de que María había sido concebida sin pecado, decían muchos prebostes de la Iglesia, pero vamos a ver, si ya hemos colado que el padre del chaval no era José, sino un palomo enviado por el jefe, y que por eso era el único humano nacido sin pecado original, ¿cómo vamos a decir también que la Mari nació sin el pecado puesto? Si sus padres eran normales, inventados, vale, pero normales. Ana y Joaquín se llamaban. Luego les dieron el título de santos, Santa Ana y San Joaquín, pero se supone que fueron dos humanos que durante el triqui-triqui concibieron a María. ¿Cómo explicamos este cambio brusco a los clientes? Y dijeron, los partidarios de crear el dogma pues dijeron, facilísimo. Esto lo apañamos haciendo que la gente repita mucho el mantra ese de sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. A partir de ahora, todo el rato hay que decir Ave María Purísima y todos tienen que responder sin pecado concebida, sin pecado concebida. Recuerda lo que decía Goebbels, Marta. Una mentira repetida 1000 veces acaba convertida en verdad. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new. A virgin. Hey! Claro, y de ahí lo de inmaculada, ¿no? Sin mácula, sin mancha, sin pecado. Ahí, claro. ahí. Y lo de concepción, bueno, por razones obvias. Efectivamente. Mira, que me perdonen las conchas y las conchitas, ellas no tienen culpa, se lo han puesto y con ello viven, pero es que llamarse concepción es como llamarse engendramiento. Es casi coito. Y lo de Inmaculada, pues a mí me parece un nombre fantástico para una tintorería. Tintorerías sin mácula, sin manchas. Lo quitamos todo. Tenemos los nombres asumidos y no vemos más allá de un simple nombre, pero el santoral ha hecho mucho daño en este país a las niñas. Martirio, angustias, dolores, socorro, auxilio, son palabras con significados horribles que se les endosa a las niñas de por vida. No me extraña que el Gran Serrat saque la canción Penélope y muchas niñas se llamen así. Vamos a ponerle algo, Penélope. O que triunfe Juego de Tronos y ya haya varias Daenerys corriendo por el mundo. Cualquier cosa menos llamarse Asunción o Encarnación. Perdón también a las Asun y las Encarnas. Sí. No es así. La bronca en torno a si la madre del niño nació también libre de pecado se arrastraba desde hacía 800 años, no era una cosa de hace 2 siglos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, estaba absolutamente en contra. Los dominicos estaban en contra. Porque aquí el único ser humano concebido libre de pecado se supone que era Jesucristo. Claro. Inventarse que también la Mari estaba libre era muy extravagante. Y lo más estrambótico de todo, si los guionistas habían dejado dicho que fue el hijo el que redimió a su madre del pecado original y resulta que la madre también nació libre del pecado, ¿de qué narices la redimió su hijo si no nació con el pecado puesto? O sea, se tienen un taco que es que no se aclaran. Por eso les dijeron, esto hay que creérselo sin discutirlo, no vale preguntar. Y la clientela, pues claro, se lo come sin rechistar. ¿Y que se eligiera el día 8 tiene algún significado? Sí, claro, porque ese fue el día del coito de Ana y Joaquín. Ese fue el día de la concepción. Se lo inventaron unos monjes en el siglo XII y bueno, hasta hoy. Y mira, yo te aseguro que las aventuras de Harry Potter están más trabajadas que todo este sarao católico. Nieves, muchísimas gracias, una semana más. Gracias a ti, Marta, un beso grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.